Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo webinar en el que vamos a hablar esta vez de la nueva máquina láser de grabado y marcaje WheelAce. Esta máquina, lanzada por el equipo de Gravotech el año pasado, es una máquina muy novedosa. Veréis que no hay ninguna máquina en el mercado parecida a ella, no solamente por sus características físicas, sino también por sus capacidades técnicas, los accesorios que lleva, los software con los que puedes pilotarla, las tecnologías disponibles. Durante una hora, más o menos, os vamos a explicar una parte teórica y luego una parte de demostración donde se grabarán piezas reales en distintos materiales para que veáis todas las aplicaciones que se pueden realizar con esta máquina. Mi nombre es Ana Martínez, soy la directora de Gravotech en España y Portugal, y quien realizará la presentación es Emilio Bermejo, que es el director comercial. Y ahora, Emilio, te cedo la palabra para que comiences la presentación. Consiste en una nueva gama de láseres galvanométricos, es decir, aquellos que son mucho más rápidos a los gantry, que todos conocemos, todos los láseres de mesa, de mesa XY. Estos son láseres que son muchísimo más rápidos grabando y funcionan, dijéramos, a través de un juego de espejos que lanzan lo que es el rayo directamente sobre la pieza a marcar. En principio, el resumen de este proyecto lo podemos concretar en tres palabras. Es cualquiera pues, es para todo el mundo, cualquiera puede utilizarlo, se puede utilizar en cualquier ubicación y sirve en principio para cualquier cosa, porque son 4 tecnologías diferentes que en principio lo podemos aplicar a cualquier tipo de objeto, como veremos más adelante. Gravotech, cuando se planteó el proyecto, lo que quiso fue cumplir 5 objetivos pendientes que tenía a lo largo del desarrollo de sus productos. El primero de los cuales era abordar el mercado de la personalización, que actualmente se estaba haciendo siempre a través de pantógrafos electrónicos, pantógrafos manuales, pero quería dar un salto más allá en el mercado de la personalización, fabricando un tipo de equipo que sea manejable, que sea estético, pero que nos introduzcan en la tecnología del láser galvanométrico. Ese fue el primer objetivo que se planteó. El segundo era ofrecer una experiencia de compra a los clientes dentro de la propia tienda. Ahora lo veréis, luego lo presentaré físicamente las máquinas. Las máquinas son muy estéticas, ocupan poco espacio, pesan poco, son muy fáciles de instalar y todo esto lo que facilita es que es un equipo perfectamente integrable en cualquier puesto de trabajo, ya sea una tienda, sea en un taller de grabado, sea en una instalación industrial. En cualquiera de ellos se adapta perfectamente por su peso y por sus características físicas. En tercer lugar, se buscaba también dar una nueva solución para el sector de la joyería. Tradicionalmente ya nos conocéis por nuestros pantógrafos electrónicos, manuales y demás, pero en el sector del láser, en joyería, nos faltaba un pequeño punto muy importante, que es el que nos va a desarrollar esta nueva gama. Luego lo veremos también con una serie de accesorios que han sacado específicamente para este sector y demás. Como cuarto punto, son láseres también perfectamente integrados en el sector de la identificación y trazabilidad. En este punto se trata más bien de un producto de entrada de gama, porque en principio lo que va a cubrir es una serie de piezas que se puede marcar perfectamente dentro del mercado industrial, que no exigen demasiado, digamos, un equipo muy específico ni muy dedicado a este tema. Es decir, es una entrada de gama dentro del sector de la industria que puede dar paso posteriormente a otro tipo de láseres más específicamente de industria, pero que para cubrir las necesidades de identificación y trazabilidad puede ser perfecto. Y por último, también es una solución muy adecuada para lo que denominamos grabado express, es decir, todo este grabado que dijéramos se destina a que el cliente se lleve puesto la pieza que necesita grabar. Se realizan en establecimientos muy determinados que suelen tener poco espacio de ubicación, con lo cual para ello la máquina sería perfecta. Bueno, estos son los 5 objetivos que en principio se planteó Gravotech para lanzarla. Comenzando ya con lo que es el producto en sí, la primera palabra nos indica que
cualquier persona, independientemente de la formación que tenga, puede acceder a ella, puede trabajar con ella, puesto que se trata de una máquina que es un todo en uno, no necesita ni montaje ni ajustes, se conecta directamente como plug and play, que es lo que han denominado plug and laser, es decir, trabaja con Wi-Fi y únicamente es necesaria una toma eléctrica para poner en marcha la máquina. El desarmaje, la instalación es muy sencilla, es tan sencillo como una impresora, es ubicarla en el punto que hayamos elegido, la seleccionamos dentro de nuestro Wi-Fi, la tenemos como dispositivo Wi-Fi, el PC la reconoce automáticamente y esto hace que no necesitemos cables, solamente el cable de alimentación eléctrica, un PC o una tablet con el software adecuado, sencillamente. La conexión Wi-Fi es una de las grandes posibilidades que tiene, nos olvidamos de cables, independientemente de que también la podéis conectar por cable Internet, pero permite una solución muy fácil, sobre todo cuando estás trabajando en un establecimiento, que el tema de los cables es un poquito complicado, y permite la conexión Wi-Fi tanto desde ordenador como desde tablet. Ahora os comentaré también una serie de aplicaciones que hay para controlar con tablet, que es una de las últimas novedades que tenemos en este tipo de equipos y de software. Y por último, hay una solución de software para cada cliente, que os voy a explicar un poquito a continuación. ¿De qué se trata? Se han establecido 4 niveles de software en función de las necesidades del cliente, que pasan partiendo de lo que denominamos el ABC Catalog, a continuación el ABC, GravoStil y LaserTrace. Puntualizando un poco las características principales de cada uno de ellos, ABC Catalog va destinado a usuarios muy básicos. Estoy pensando, por ejemplo, en la persona que está en un stand, en el Corte Inglés, que lo único que tiene que hacer es personalizar 2, 3, 5 o 10 tipos de piezas muy determinadas y que lo único que requiere es poder seleccionar la pieza, cambiar el texto que vaya a grabar y enviarlo, sin necesidad de programar absolutamente nada. El segundo paso, el ABC, sería ya para principiantes, que ya es un poquito más complejo que el anterior. Sigue siendo funcionalidades muy básicas de grabado, pero ya tiene un poquito más de funciones que el anterior. Es decir, ya al operario se le permite hacer ciertas modificaciones en el software en función de lo que le pida al cliente o lo que él necesite. El tercer nivel de software sería GravoStil, que yo creo que la mayor parte de vosotros conocéis. Va destinado a expertos, a grabadores expertos y como tal está abierto a cualquier posibilidad. Y el último paso sería LaserTrace, que es el software destinado normalmente a industria, trazabilidad. Tiene unas funciones específicas de industria y, por lo tanto, tiene carencias en el sentido de que, por ejemplo, para un trabajo artístico está más limitado, pero sin embargo tiene funcionalidades al 100% en lo que es el mundo de la industria. Entrando en detalle en cada uno de ellos, os he puesto aquí en la parte de la izquierda, tenéis lo que denominamos GravoTouch, que es una variante de la ABC Catalog. El GravoTouch es el que hemos diseñado expresamente para grandes marcas, especialmente de joyería, bebidas alcohólicas, perfumería. Hay muchos, tenemos muchos clientes, L'Oréal, Thomas Sabo. Todos estos clientes les hemos desarrollado un software específico que lo que permite es crear un catálogo de objetos que ellos van a visualizar en su pantalla, tanto en el PC como en la tablet. Cuando envían a grabar, la máquina se ajusta en altura Z, es decir, incluso siendo un láser, tiene un ajuste automático en Z. Tiene una interfaz que es personalizable, es decir, las piezas que lógicamente se ven se pueden actualizar, se pueden modificar, se pueden suprimir. Es decir, se hace un catálogo específico para este tipo de cliente, de forma que el operario que va a trabajar con la máquina tenga lo más sencillo posible su labor. Y, por último, permite una actualización automática de piezas. Imaginaos que en este caso os he puesto el ejemplo de Thomas Sabo, que es una gran cadena de joyerías a lo largo del mundo. En este caso, cuando Thomas Sabo decide incorporar una de las piezas, es muy sencillo que nosotros online creemos esa nueva pieza y se le realice una actualización automática del catálogo directamente en toda la red mundial. La otra variedad de GravoTouch es el ABC Catalog, que os he comentado al principio, que este es más sencillo. Dijéramos que este está orientado a proyectos nacionales, como puede ser algún caso de L'Oréal aquí en España. En este también permite la creación de un catálogo de objetos. Como veis aquí, en este caso es un cuchillo que se puede personalizar. Lo mismo, se puede visualizar el objeto que vais a grabar.
El ajuste en Z de la máquina se hace también automáticamente y es una solución personalizada para cada cliente. Lo mismo, a cada cliente se le hace su programa en función de la necesidad que tenga. Puede ser 5, 10, 20, las piezas que sean. Y todo ello puede ser instalado en un PC o en una tablet. ABC es un software que vamos a lanzar en septiembre. Este va a ser, dijéramos, va a ser posiblemente el software de base de las máquinas de pequeño formato, incluso los láseres también de pequeño formato, porque se trata de un software muy intuitivo que te va guiando paso a paso con las funciones que debes de realizar desde que se concibe el trabajo hasta que se graba. Han incorporado funciones muy importantes, como es la posibilidad de, independientemente de grabar con vector y raster, que lo que conocíamos hasta ahora, nos permite rellenar con vectores lo que son los formatos cerrados e incluso recortar las piezas. El recorte entraría, pues, por ejemplo, en el caso del CO2 o en el caso del láser fibra, que tiene la capacidad de cortar. Se incluyen, igual que en GravoSteel, lleva una serie de valores preseleccionados para materiales. Es decir, cuando seleccionamos un material, ya él nos va a recomendar cuál es la potencia, la velocidad, las pasadas y la frecuencia, en el caso de los láseres galvanométricos, recomendado para ese tipo de grabado. Como os digo, este software lo lanzaremos en septiembre y ya vendrá con la funcionalidad del eje Z automático en los láseres. GravoSteel, yo creo que es el que conocéis vosotros, la mayor parte de los que sois clientes nuestros, es el que manejáis y el que conocéis a través de sus diferentes versiones. Lógicamente, en el caso, por ejemplo, del sector de la joyería, tiene un interfaz propio de joyería, ya con sus funciones exactas y determinadas, que permite, pues, el grabado de los anillos, la parte plana y demás. Permite importar cualquier tipo de archivo, es decir, esta funcionalidad no la tienen los anteriores, puesto que, por ejemplo, el ABC solo permite importar en formato PLT, HPGL, y GravoTouch y ABC Catálogo no permiten importar nada, porque son software específicos cerrados y creados específicamente para un tipo de cliente. En contrapartida, GravoSteel tiene todas estas posibilidades, la importación de cualquier tipo de archivo, permite generar recorridos de herramientas, tanto con las mecánicas como con los láseres, permite el diseño de logos a través del escaneado y la digitalización, así como el grabado de imágenes fotográficas. Es decir, cualquiera de vosotros que queráis hacer una imagen fotográfica con un láser galvanométrico, en este caso, con la gama WeLaser, lo adecuado sería que lo pilotarais con GravoSteel, en ese caso el láser Steel, que es el que os va a permitir enviar ese tipo de imágenes a la máquina. Por otra parte, tiene las funciones habituales de nuestros programas de marcaje, grabado, recorte, 2D y media y hasta 3D incluido. En cuanto a la facilidad de usar esta nueva gama de máquinas que ha salido, os presentaremos lo que es el diodo de enfoque. Hay dos formas de ajustar la Z de la máquina. La primera es a través de un diodo de enfoque manual, a través de un eje Z motorizado. Es decir, es un eje Z que podemos subir arriba y abajo mediante dos teclas, que os mostraré, que son las que figuran aquí en la parte de la derecha de la máquina. Y mediante un haz de dos punteros rojos nos permite que en el momento que coincidan los dos puntos rojos nos está determinando cuál es la altura Z adecuada para el objeto que vamos a grabar. Lo veremos luego en la práctica. Lo segundo es una previsualización láser. Antes de mandar el grabado, podemos ver la simulación de dónde se va a grabar a través de un cuadrado o un rectángulo que nos indica el área donde en ese momento tenemos situado el haz de láser para grabar el objeto. Y como tercera posibilidad tenemos el eje Z programable. Esta es una funcionalidad que, como ya os digo, está en el ABC, en el nuevo software que ha salido, pero a partir de septiembre va a estar también en GravoSteel. En la nueva está preparándose un GravoSteel versión 9, actualmente estamos en la 8, y a partir de la 9 incluirá ya la funcionalidad del eje Z programable. Es decir, simplemente tendremos que dar en el software la altura que tiene la pieza y automáticamente cuando reciba la orden de grabado la máquina se va a ajustar a ese eje Z que le hemos marcado previamente. Como punto importante, a la hora de establecer que es una máquina con la que cualquiera puede trabajar, se ha diseñado con una estación de trabajo tipo clase 1 en láser. Clase 1 quiere decir que es totalmente segura, es decir, que no hay posibilidad de ninguna fuga de rayo ni ninguna reflexión que pueda perjudicar al operario.
ni a la vista ni a ninguna parte del cuerpo. ¿Esto qué implica? Una carcasa totalmente sellada, lo veréis aquí, luego os lo mostraré directamente. Esta es la puerta y los laterales, siempre lógicamente recubierto con un tipo de cristal o material que impide la salida del rayo, y una puerta de seguridad. La puerta de seguridad implica que cuando abrimos la puerta automáticamente se para el rayo. Es decir, no hay posibilidad de reflexión ni de accidente como puede ser en los láseres que están abiertos. Entonces, en este sentido, no necesita capacitación en seguridad láser para los operarios que van a trabajar. Otro punto importante es la preocupación que ha tenido Gravotech en sacar un diseño muy atractivo, de forma que puede ser perfectamente entregable en una tienda expuesta al público. Tiene una imagen de alta calidad, es un diseño sencillo pero muy atractivo, y en principio se puede adaptar a cualquier tipo de establecimiento. De hecho, ya tenemos clientes que ya tienen su hueco preciso en el mostrador, donde han hecho una ubicación específica para él y queda perfectamente integrado en lo que es el entorno del stand. Imaginaos, por ejemplo, marcas como L'Oréal, de perfumes, Louis Vuitton, Massimo Dutti, son marcas que integran los equipos en su propio stand, que ya sabéis que son bastante exigentes en ese sentido y que, bueno, que tiene que cumplir unos estándares bastante altos. En ese sentido se ha cumplido bastante digamos, el objetivo que tenía Gravotech. Y por otra parte, al permitir colocar la máquina de cara al público, esto permite también la animación dentro del establecimiento, dentro del punto de venta. Es decir, una máquina trabajando, moviéndose, siempre es un punto de atracción, pues como curiosidad para ver qué es lo que está haciendo. Y bueno, está perfectamente demostrado que en los puntos de venta, con cara al público, cuando la máquina está trabajando, es un punto de atracción. Para ello, incluso, independientemente de las 3 ventanas que posee, tiene una iluminación LED interior-exterior que facilita que veas el objeto que tienes dentro, que estás grabando. Incluso se puede añadir una cámara web opcional que se puede meter dentro de la máquina, cuya imagen podemos proyectar en un monitor exterior. Todo ello orientado, pues eso, como os comentaba, a hacer muy atractivo lo que es la exposición y el grabado y la labor del grabado en el establecimiento. Por otra parte, es una máquina que podemos colocar en cualquier sitio debido a lo compacta que es y al peso optimizado. Ahí estáis viendo las dimensiones que tiene. Tiene 460 dijéramos de frontal, 560 milímetros, estamos hablando, es decir, 56 centímetros de fondo y 60 centímetros de altura. Es decir, es una máquina relativamente pequeña y con un peso muy ligero. Son 40 kilos en función de lo que son los equipos tradicionales de grabado láser. De hecho, bueno, para aquellos que tengáis necesidad de desplazarla de un sitio a otro, la podéis meter fácilmente en un coche. Se han desarrollado una serie de opciones que complementan esta gama de máquinas. La primera es se ha diseñado un nuevo extractor de humos que lo denominamos ES Mini. Es más pequeñito que los que habitualmente conocéis para la gama de láseres Gantry, pero que tiene la misma potencialidad en cuanto al filtro EPA, es decir, en cuanto a la extracción de humos y partículas, y es muy compacto. Como veis, el tamaño es de 30 por 30 centímetros y con control automático. Es decir, en el momento que damos la instrucción al software de que vamos a enviar un grabado, automáticamente en el momento que va a iniciar el grabado se activa el extractor de humos. Va sincronizado con el software. Hemos desarrollado también una caja de transporte. Es verdad que tenemos muchos clientes que cada vez más desplazan sus equipos en función de las necesidades o en función de los diferentes tiendas o establecimientos que tienen. Y para eso se ha creado un embalje especial, una caja de transporte especial con ruedas que facilita el desplazamiento. En cuanto a soporte y servicio, el frontal de la máquina, lo que es la pantalla, nos permite una diagnosis completa de la máquina. Incluso nos permite generar un backup de nuestra configuración, por si lo queremos tener guardado en una llave USB. Es muy fácil de diagnosticar por nuestro equipo, nuestro servicio técnico, en caso de que hubiera cualquier tipo de problema. Se puede diagnosticar incluso online.
y permite también lo que es la actualización en caso de versiones nuevas de firmware y demás a través de la llave USB. La llave USB tiene dos funcionalidades. Una es las actualizaciones de la máquina propiamente dicha, es decir, del programa interno de la máquina, pero también se pueden pasar trabajos directamente a través de la llave USB. Es decir, en ese caso no haría ni siquiera necesario el PC o la tablet, puesto que yo puedo llevar mi trabajo en la llave USB y pasárselo directamente a la máquina. Bueno, el último punto es que podemos grabar cualquier cosa con esta gama. Es decir, al final es un mismo producto, pero con 4 tecnologías diferentes. Las 4 tecnologías que se han desarrollado son el fibra, el híbrido, el CO2 y el verde. Eran láseres que ya existían en otros formatos, pero lo que se ha hecho es adecuarlos a este formato, dijéramos, ligero y con potencialidades específicas muy exclusivas. ¿Qué es lo que hace cada uno de ellos? En el caso de, por ejemplo, la versión estrellas es el WeLaser Green, dijéramos el que llamamos siempre el láser verde. ¿Por qué? Por la gran versatilidad que tiene. Se trata de la máquina más precisa de todas las que existen, de todos los láseres que existen. Es el más preciso porque es el que tiene el spot más pequeño. ¿Esto qué es lo que le hace? Le hace ser el láser perfecto para cualquier tipo de metal precioso, lo que es plata, oro, platino, para cualquier tipo de plástico. Muy, muy importante para aquellos de vosotros que necesitéis enmarcar componentes electrónicos porque es el único láser que no calienta la pieza, es decir, marca en frío. Y como añadido permite también el grabado de la piel de la madera y otros productos que no son específicos de los láseres que trabajan sobre metales. El gran punto a favor de esa máquina es que puede grabar prácticamente todo. Lo único que no se pueden grabar hasta ahora son los acrílicos, pero lo que es cualquier tipo de plástico, cualquier tipo de metal, sea precioso o no, piel, madera, etcétera, papel, lo graba perfectamente. De ahí que la consideremos nuestra versión estrella. Bueno, ¿para qué sectores va destinado? Bueno, en principio, joyería, relojería, regalo, el sector del lujo, médico y electrónico. Médico se utiliza mucho para personalizar lo que es el instrumental médico, es decir, incluso para su trazabilidad, para identificar la persona que tiene un determinado instrumental médico. Electrónico igual, para herramientas, el caso de identificación de herramientas para hacer su trazabilidad, incluso para su identificación. En este sentido está muy recomendado para ello y específicamente en joyería y lujo porque es el que mejor se comporta con los metales nobles. El siguiente sería el láser fibra. Dijéramos que es el que mejor se comporta con los metales y es el que permite el grado más profundo e incluso el recorte. Trabaja también con cierto tipo de plásticos, no es el específico para plásticos, pero puedo trabajar con plásticos. Pero su gran argumento es el trabajo en metal, sobre todo cuando se requiere una profundidad importante, considerable, incluso cuando se requiere cortar. Es la función esta que hemos denominado el bowling. Es una forma de cortar, es muy específica. En su momento, en otra presentación os lo contaremos, que se trata de hacer el recorte de pieza en lugar de por pasadas sucesivas, es por una fusión de espirales en función de cuya densidad permite el recorte de la pieza. En tercer lugar, tenemos los sectores adecuados para el láser de fibra, es la joyería, en caso de que queráis marcaje, incluso recorte de pieza. Cualquier tipo de industria para identificación y trazabilidad, lo que son placas de identificación, etiquetas, etcétera. Ese es los sectores más adecuados para el fibra. En cuanto a lo que es el CO2 lo conocéis a través de los láseres gantry, de los láseres de mesa. Ya sabéis que es un láser específico para los materiales orgánicos, la piel, la madera, la pizarra, corcho, papel, etcétera. El cristal es uno de sus grandes argumentos. Y en cuanto a metales, todos aquellos que estén pintados o anodizados. Incluso cualquier gama, dijéramos, cualquier material de lo que tenemos en Gravograph, de toda la amplia gama de consumidores de Gravograph, cualquier material de nuestro catálogo lo podéis marcar con un láser CO2, exceptuando los latones que están en bruto, que al ser un material metálico, solamente metálico, no permite que un CO2 les ataque.
Sectores: lujo, regalo, cualquier tipo de personalización, pequeña rotulación, placas, etiquetas, cualquiera. ¿Cuál es el argumento del CO2 en caso de WeLaser contra un gantry, contra una mesa? La rapidez. El grabado puede ser 2-3 segundos, un grabado que en un gantry tardas 20 segundos, 30 segundos. En un láser CO2, en un WeLaser CO2 pueden ser 2, 3, 5 segundos. Entonces, en el caso de cientos de piezas, miles de piezas, es donde encuentra perfectamente hueco un WeLaser CO2. Dijéramos el último modelo que tenemos es el láser híbrido, el WeLaser híbrido. Es una versión que tenemos de especialista. ¿Por qué? Porque es la que mejor combina la potencia y la precisión. Normalmente está destinado al marcaje fino de todos los metales, pero también para todos los plásticos. Es el que, junto con el green, con el verde, es el que mayor definición tiene por el tamaño del spot. Es el que mayor definición tiene tanto para plástico como para metal, con la excepción del green. Es decir, hablando de spot, de lo que es el tamaño de punto del láser, de menor a mayor iríamos, el más preciso es el green, el segundo más preciso es el híbrido, el tercero sería el fibra y por último el CO2. El CO2 es el que tiene el spot más grueso y por lo tanto el que permite menos definición. Sectores: cosméticos, cualquier tipo de industria, regalo promocional. Veis que podéis marcar desde el acero de un cuchillo hasta un componente en plástico para cualquier tipo de industria. Con los plásticos, cuando se trata de un grabado perfectamente definido en el plástico y con láser y con contraste, es decir, que no necesita que sea un bicapa, sino que directamente cambia la tonalidad del material, para eso el híbrido es perfecto. En este cuadro recapitulativo, no sé si lo veréis muy bien, un poco lo que se marca es para qué está recomendado cada uno de los láseres. Como veis, destaca el CO2 en la parte no metálica, es este que veis aquí arriba, en la parte de los plásticos también, y sin embargo todo lo que está relacionado con el metal son específicos de los híbridos, del fibra y del green. Realmente, en general, con características generales, como os hemos comentado antes, el CO2 va destinado a cualquier material orgánico, no metálico. Sin embargo, híbrido, fibra y green son específicos de metal, pero con la particularidad que también puede trabajar sobre materiales plásticos. Y ya resaltar sobre todo la labor o el papel del green, que es, dijéramos, un cúmulo de todas las tecnologías, salvo para el acrílico. Es decir, con el green podéis marcar desde lo metálico hasta lo no metálico, incluyendo madera, incluyendo piel, que son materiales específicos del CO2. Se han desarrollado una serie de accesorios, ahora los mostraré, intentaré mostrarlo delante de la máquina, alguno que tenemos aquí disponible. Se ha desarrollado un dispositivo rotatorio para la joyería, para grabar interior y exterior lo que son anillos y brazaletes. Un torno de octocentraje, que es muy práctico porque aunque en el láser no sea necesario sujetar la pieza, es verdad que luego lo veréis, hay piezas que son irregulares, que es complejo de mantenerlo fijo encima de un soporte plano y este tipo de torno nos facilita mucho la sujeción de ese tipo de pieza. Incluso el cambio de uno a otro y también que al ser un torno autocentrado se comporta como las máquinas mecánicas, que permite que lo que yo coloco en el centro del torno, la máquina sabe automáticamente que está en ese sitio y me facilita mucho la ubicación. Hay un accesorio para la fijación de piezas planas, que lo mostraré también. Otro para la fijación de piezas cilíndricas. Estamos, por ejemplo, hablando de botellas, para colocar una botella de manera fácil. La webcam que os he comentado en su momento, puede estar en el monitor de la máquina y proyectando la imagen que estáis grabando en un monitor externo. Tablet, podéis trabajar con una tablet. Y la maleta de viaje y el extractor de humor, lo que os he comentado antes. Y en añadido también se han generado unos packs destinados a lo que es al soplador, lo que es el asistente de aire. Por ejemplo, para el CO2, cuando se trata de grabar e incluso de cortar madera, siempre es conveniente tener un asistente de aire que vaya apagando la llama. Está diseñado para esta máquina también, así como el pack extractor, que es una boquilla articulada que puede ir directamente enfocada al punto en el que se genera el humo.
Características. El área de marcaje 110 por 110. Una de las limitaciones, por llamarlo de alguna manera, que podría tener el proyecto, es el área de marcaje. No podemos poner una lente mayor como sí podemos hacer en la otra familia de láseres galvanométricos que tenemos. Estoy pensando en la gama F20, en la gama de los fibra, en la gama de los híbridos, de los verde, pero ya, dijéramos, en el otro formato, que es más grande, más industrial, dijéramos, pero que sí que permite el cambio de área de marcaje mediante el cambio de lentes. En este caso, el proyecto, como tienen un objetivo muy determinado, se ha dictaminado que solo tenga un tipo de lente determinada, que es la de 110 por 110 de área de trabajo. El tamaño máximo de la pieza son de 34 por 20 centímetros. La altura máxima depende un poco de qué tipo de láser. Son de 10 centímetros para el fibra, híbrido y el verde y de 18 para el CO2. Y el máximo peso que puede soportar la mesa de 3 kilos. Luego veréis que tiene una base sobre la que se trabaja y esta base es la que está en función del peso limitada en este sentido. Bueno, aquí tenéis nuestras direcciones. Sabéis que estamos presentes en España y en Portugal. En España estamos en Madrid, Barcelona y Pamplona y en Portugal en la ciudad de Porto. Entonces, cualquier tipo de sugerencia, duda que tengáis, no sé, sabéis, ahí tenemos nuestros emails correspondientes, las redes sociales, desde cualquier punto que consideréis, tanto email como redes sociales, estamos en contacto y nos podéis preguntar cualquier tipo de duda que os surja sobre este tema. Y ahora, sin más, voy a pasar en principio a presentaros físicamente las máquinas. Voy a presentar físicamente las máquinas y los accesorios que dijéramos tenemos ahora mismo disponibles. Y a partir de ahí pasaremos ya a la parte práctica en la que os mostraré pues, cómo grabamos un determinado tipo de piezas con el software, con Laser Steel, que ya lo tengo preparado. Bueno, pues sin más pasamos a la parte de la máquina. ¿Cuál sería la tecnología idónea para el cobre? ¿Para el cobre? Para el cobre, desde luego, el verde, el green, es el que permite más calidad de grabado. Lo podéis hacer también con fibra y con híbrido, pero depende un poco de la funcionalidad. Si es un grabado, por ejemplo, si es de un componente electrónico que es de cobre y lo queréis identificar, lo mejor es el green. Si es para, no sé, placas de identificación, lo podéis hacer con híbrido o con fibra también. Incluso si queréis cortar, lo tenéis que hacer con fibra, pero claro, depende un poco para la aplicación. Si es una aplicación muy, muy, muy precisa que exige mucha calidad, desde luego el green. Y preguntan también para grabar tijeras. Tijeras, con cualquiera de ellos podéis grabar. Con fibra, yo recomendaría o fibra o híbrido. Siempre tenéis que tener en cuenta que si aparte de ese artículo tenéis otros artículos relacionados, puede ser o no metálicos, entonces en función de todo eso se puede buscar el equipo más adecuado. Por ejemplo, si aparte de las tijeras tienes que grabar algún tipo de pieza de plástico, puedes utilizar tanto fibra como híbrido. Si lo que quieres es un grabado profundo de la tijera, un grabado que esté muy marcado, lo más adecuado es el fibra. Si quieres un grabado más superficial, dentro de la tijera, el híbrido es adecuado. Siempre tienes que buscar, de la totalidad de piezas que se os puede plantear grabar, cuál de estos equipos se os puede encajar en el mayor porcentaje de piezas que tengáis. Aquí estamos delante de la máquina. Casi le voy a pedir un poquito a Ana que se acerque más para los objetos. Primero voy a mostrar lo que es el equipo en sí. ¿Veis? Esta es la puerta de seguridad. Este que estáis viendo aquí es el láser verde. Normalmente se diferencia por el color del cristal. Cada uno lleva un cristal adecuado para la tecnología que incluye. La puerta de acceso lleva un switch de forma que cada vez que se abra la puerta se detenga la grabación. Las fuentes láser, la veis aquí arriba, son fuentes muy pequeñitas. Cada uno lleva la fuente adecuada. Esta es una fuente de láser verde. La zona de soporte, donde se colocan las piezas, con el motor que permite subir y bajar. Dentro, desde allí no lo veréis, hay dos punteros que son por confluencia
permiten lo que es el enfoque manual de la máquina, y simplemente tenéis lo que es un botón de puesta en marcha, un botón de parada, una pantalla en la que informa qué tipo de trabajo es el que hemos recibido y el botón de encendido y apagado. Como veis, es extremadamente sencillo, muy sencillo. ¿Qué otros tipos qué accesorios se han desarrollado para la máquina? Viene de partida con una base que está con una numeración. Aquí tienen una ABC. Este es simplemente para poder posicionar adecuadamente las piezas, puesto que la esquina izquierda sería el punto de origen de la máquina. Esta es una de las posibilidades de colocar la pieza directamente encima de lo que es la plataforma. Y otra cosa sería la utilización, por ejemplo, de un torno. Este es el típico torno de grabadora autocentrador. ¿Qué es lo que permite? Lo voy a colocar en la posición de la máquina y ahí lo que permite es, una vez colocada, me permite fijar una pieza que sea irregular, que sea complicado sujetar. Imaginad que tenéis que grabar 1000 llaveros que tienen una forma muy determinada y que dentro de la propia máquina sería difícil de ubicar en un punto determinado y a la vez sujetarlo. Esta es la funcionalidad de este tipo de torno. La ventaja que tiene es que, lógicamente, se pueden utilizar todas las mordazas que están disponibles para toda la gama de máquinas grabadoras. Otro tipo de base que se ha desarrollado es esta de aquí. Esta lo que permite es ubicar o colocar piezas determinadas que son un poco complicadas de colocar en plano. En este caso, este accesorio que veis es, por ejemplo, para colocar bolígrafos o piezas cilíndricas. Se coloca sin más encima. Tiene una zona de ajuste y ahí lo que permite es colocar un bolígrafo o la pieza que queramos. Este mismo accesorio lo puedo utilizar también como soporte para botellas. Esta sería la pieza, no sé si la veis bien allí. Lo mismo, lo ubico sobre la máquina y ahí lo que me permite es la colocación de una botella sin ningún tipo de problema. ¿Veis? No sé si lo veis desde allí. Esta es una serie de escuadras también que se utilizan para trabajar con el origen esquina izquierda. Una de las grandes ventajas que tiene el software con la máquina es que si yo trabajo con un origen esquina izquierda, simplemente colocando la pieza, haciendo escuadra contra esta pieza, sé exactamente dónde ubicarla y dónde la va a grabar. En el caso de que utilice el torno, utilizo el origen centro de la máquina y la máquina va a saber perfectamente que yo tengo la máquina ubicada en el centro de la pieza. Son las dos grandes utilidades que tienen este tipo de piezas. Bueno, pues sin más, lo que vamos a hacer, vamos a pasar ahora, tenemos una serie de ejemplos. Bueno, vamos a empezar con el green y para eso tenemos tres tipos de piezas, como voy a mostrar antes. Este es una pieza de joyería, veis que es un corazón con un color plata muy brillante. Para esto es específico el láser verde, porque al ser un material muy reflectante es difícil de grabarlo con otra serie con otros láseres. Este es el que vamos a probar primero. Luego grabaremos un bolígrafo que es de plástico. En la parte de aquí haremos un grabado para que veáis cómo se comporta con el metal, con el plástico. Y por último grabaremos una llave fija. Le vamos a grabar un código QR para que veáis las potencialidades que tiene a nivel del sector de industria.
Vale, entonces, sin más, voy a prepararlo primero. Voy a colocar el corazón sobre el torno. Ahora lo muestro. Vale. Veis que lo que he hecho es colocar el corazón centrado en el torno y ahora a través de GravoSteal lo que voy a hacer es voy a mandarle la orden a la máquina para que lo ejecute en esa posición. Voy a pasar a la pantalla a la parte de software para que veáis cómo he programado el texto y luego a continuación cambiaremos a la cámara enfoque a la máquina para que veáis cómo lo ejecuta. Bueno, no sé si estáis viendo ahí si estáis viendo mi pantalla. Si no veis la pantalla, veis que en algún momento veis algún fallo, lo comuniquéis a través del chat. Aquí tengo la pantalla con la que voy a pilotar el láser green. Entonces voy a recuperar un trabajo que tengo, que es el del llavero corazón. Bueno, aquí lo que he hecho es crear simplemente una área de grabado que tiene 30 por 20, que es más o menos el interior del corazón. Le he puesto un texto sin más y una flor, que la flor la he sacado de la librería de símbolos, que lo que tengáis el programa LaserSteal sabéis que existe. Y el texto elegido uno cualquiera con un tipo de letra cualquiera. Bueno, a la hora de enviar a grabar, veis que me sale la máquina, el WeLaser Green. Yo puedo determinar, vamos a ver, voy a coger unos valores. Veis que le voy a poner de potencia 100%, de velocidad 200 y 2 pasadas. Hay una nueva función en el caso de los galvanométricos que es la frecuencia. Con carácter general, las frecuencias se utilizan frecuencias bajas cuando se trata de plásticos y frecuencias altas cuando se trata de metales. En este caso, como es un metal, le voy a poner una frecuencia baja de 10.000. Lo voy a enviar a grabar. Primero, perdón, voy a enviar una prueba de borde para que me diga exactamente dónde me está ubicando el trabajo. A ver. Bueno, ahí estoy viendo la visualización de cómo va a quedar la pieza. Bueno, no sé si se ve bien. La tengo posicionada. Veis que hay ahí un cuadro en el que simula. Os voy a poner un papel blanco para que veáis cómo realiza la simulación. Ves que ahí hay un rectángulo rojo en el que marca la simulación de dónde me va a grabar. Ya he hecho dijéramos, la regulación en altura. Vale. A partir de ahí voy a cerrar la puerta y voy a enviar el grabado. Bueno, ahí está realizando el grabado. Listo. Vale. Ahí como veis. No sé si se ve muy bien en la pantalla. Habría que limpiarlo un poco con un trapito, pero bueno,
Ahí veis el resultado. Veis que queda perfectamente negro, siendo un material como es muy reflectante. Bueno, pues este sería el ejemplo de un grabado en un material muy brillante. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a grabar un bolígrafo. Para ello voy a utilizar el accesorio que os he mostrado antes. Bueno, este es el bolígrafo. Vamos a quitar esta pieza que vaya de fuera. Vale. Lo primero que voy a hacer, voy a darle la altura adecuada para que... No sé si llegáis a ver ahí, aquí hay dos puntos que coinciden. Ahí está enfocada perfectamente para recibirlo. Voy a cambiar de trabajo. Sí que sigue enfocando. No, es que eso, porque está la pantalla. ¿Veis que cuando envío una prueba de borde, no sé si lo veis ahí, ahora mismo está sobre el bolígrafo, está marcando un rectángulo de color rojo. Ahí es donde va a marcar la pieza. Bueno, voy a parar la simulación y voy a enviar el grabado. Vale, ahí lo tenemos. Veis que al final es cuestión de segundos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, continuando con el marcaje del láser green, lo que vamos a hacer es grabar un código QR en esta posición. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a posicionar la llave más o menos en una zona cualquiera, y lo que voy a hacer es que voy a enviar una simulación. Voy a ver cómo está de foco. Bueno, de foco está bien. Y ahora lo que voy a enviar del software es desde el software voy a enviar una simulación para ver dónde cae exactamente la zona de grabado. Bueno, no sé si lo apreciáis desde la cámara. Aquí hay ahí se ve un cuadradito que es donde va a posicionar el grabado. No sé si lo veis ahí, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí voy a mandar la orden de grabado. Como os comentaba antes, este va a tardar un poquito más por la resolución que le he puesto. Bueno, vamos a ponerlo en marcha. Ahí está. Bueno, la pieza ya está lista. Y aquí podéis apreciar la definición que deja. Esto ahora, si lo pasáramos por un lector de códigos QR, la lectura sería perfecta, porque está perfectamente definido por la resolución que le he dado en el grabado. Bueno, pues nada, ahora hemos terminado con el láser green y lo que vamos a hacer es pasar al CO2. Voy a tardar un par de minutos en configurar la máquina, voy a cambiar dentro del software, le voy a decir que en vez de pilotar el láser en verde, vamos a pilotar el CO2 con el mismo software.
me va a llevar un par de minutos. Bueno, en este caso vamos a grabar una plaquita de características. El material es aluminio anodizado en color negro, mate, el que en otro denominador Gravoxal en nuestro catálogo. Lo voy a poner en la escuadra, en la esquina izquierda, y voy a mandar a orden de grabado. Vale, ya he recibido la orden. Y ahí estáis viendo cómo va ejecutando el grabado. Bueno, listo. ¿Veis la rapidez en la ejecución de la placa de grabado de características? Veis que llevan un par de logos, textos pequeñitos. Esto se ha hecho una resolución más o menos de 600 puntos por pulgada. Ya veis que la calidad y el resultado y el tiempo creo que han sido como 4 o 5 segundos. Bueno, la siguiente pieza que vamos a hacer es una caja de madera. Esta caja de madera, lo que vamos a grabar es un motivo, dijéramos una trama por encima con un nombre en el medio. Voy a abrir el trabajo en mi software, que ya lo tengo preparado. Bueno, vamos a colocar la cajita y el primero que vamos a darle es la altura de enfoque. Veis los dos puntos, entonces lo que tengo que hacer es que coincidan esos dos puntos, que estén lo más próximo posible uno de otro. Bueno, por ahí aproximadamente. Una vez que tengo cogida la altura, lo voy a ajustar a su posición, a la esquina izquierda, para que sepa dónde tiene que grabar. Vale, ahí está más o menos. Bueno, y a partir de aquí vamos a enviar la orden de grabado. Voy a poner el extractor de humos, porque la madera genera bastante humo. Y ponemos en marcha. Y esta es la pieza ya acabada. ¿Veis? En principio lo ha hecho en una pasada, a una velocidad determinada. Le he puesto una frecuencia más baja porque es un material no metálico y pues ya he visto que lo que es la ejecución más o menos han sido como unos 10 segundos, 15 segundos. Esta misma pieza en un gantry pues tardaría casi 1 minuto, 2 minutos, casi 4 o 5 veces más. Bueno, y por último vamos a pasar a grabar una botella. Sería esta botella, vamos a intentar colocar aquí en la base un nombre. Como el tamaño va un poco justo, voy a intentar ajustarlo más o menos en la máquina para ubicar esta zona del grabado y realizar el grabado a continuación. Vamos a ver primero la altura. Me voy a ayudar de un papel blanco, porque como la botella es transparente no voy a poder ver los dos puntos de enfoque. Vale, más o menos por ahí. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer es mandar una simulación. Vale, entonces, acabo de enviar una simulación desde el software. Si quieres, nos acercamos un poquito. Os voy a poner un papel encima para que veáis, como el contraste con el cristal es muy malo, justo la zona de simulación está exactamente ahí, que es donde queríamos nosotros, en la zona esta de aquí. Vamos a mover un poco la botella. Vale. A partir de ahí, esa simulación nos vale, la altura está cogida y ahora lo que vamos a hacer es mandar el grabado. Vale, vamos allá.
Uso para grabado. Ahí está. Veis que la forma en que se trabaja el cristal suele ser en varias pasadas muy rápidas y con diferentes intensidades para que no estalle el plástico, el cristal de ninguna manera. Ahí estaría el acabado. Lógicamente, para cada cristal, cada tipo de botella lleva un parámetro determinado, que es de lo que se trata de ajustar haciendo alguna pequeña prueba dentro de la pieza y de esa manera pues obtener la mejor calidad. Bueno, pues esto era todo. En principio, con esto hemos terminado las pruebas que queríamos realizar sobre el CO2, las green las habéis visto en primer lugar. Y bueno, pues simplemente animaros a pedir información y cualquier tipo de demo que solicitéis, cualquier información, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias por todo.